alguien consigue un libro de magia negra, hace invocaciones diabólicas y salen tentáculos de una propia dimensional. El Necronomicon nace dentro de los cuentos de ficción de H.P. Lovecraft. Muchos lo quieren tachar de ocultista secreto, de practicante de rituales siniestros, cosas así. Una bruja de sesgo la vieron sentada en el seto, a caballo, cubierta con una piel de animal y con una máscara. Es el momento en que se manifiestan los espíritus, ese movimiento es el punto de contacto entre este mundo y el otro. Y esta entidad le dice: el hombre que conoce la verdad está más allá del bien y del mal. Empezó a impartir talleres de protección con espejos. Usar protección para contrarrestar maldiciones, entidades nocivas, proteger un hogar, proteger a una persona, limpiezas, distintas técnicas, distintos recursos que se pueden utilizar los espejos. Siento que se ha comercializado demasiado la espiritualidad y eso muchas veces acaba siendo más mal que bien, y no debería cobrarse algo que es sagrado. La magia espiritual, la magia, lo que en los neoplatonismos se llama la teurgia, es el sendero de la mano derecha, y el sendero de la mano izquierda es aquel que busca el placer, que trabaja con las fuerzas de la oscuridad. Crowley estaba peleado con cuestiones de moral. Ahorita todos los magos negros lo tienen como ídolo, y él decía que los magos negros no tenían futuro, truncaban su evolución y no llevaban nada nuevo porque se ataban a sí mismos con el egoísmo. Claro. Hay un grupo que empezó en los años 90, un grupo de satanistas en que esos eran unos enfermos mentales, sacrificaban a alguien, un sacrificio humano. La magia, la brujería, siempre fue por iniciación, y hay una razón para ello. Cuando alguien entra a una escuela y recibe una iniciación, puede llegar mucho más lejos. Bienvenidos al despertar del Nahual. Estamos nuevamente aquí en un nuevo episodio y que nuestra luz interior guíe esta conversación para sacar lo mejor que le llegue a las personas, algo que les mueva, algo que les interese. Y estoy aquí con un gran maestro. Él es escritor literario, pero también habla mucho de lo esotérico. Entonces, es un maestro de lo místico, y me gustaría presentarlo, maestro Luis Abadi. Pues muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí, qué bueno que estamos aquí. Siempre es un gusto tener oportunidad de hablar de las cosas con que el resto de las personas usualmente nos miran y dicen de en qué planeta están. Sí, ¿de dónde salieron estos locos, ¿verdad? Maestro, no, es que todos estos temas me parecen interesantes. De hecho, el podcast se trata de eso, ¿no? Aprender de maestros como usted, como otros que ya han estado aquí en el podcast, que nos aportan, ¿verdad? Algo para, pues, un despertar de conciencia, o sea, ver que este mundo no se trata nada más de lo material, sino que hay otras cosas, hay otras cuestiones. Maestro, platíquenos, me gustaría que nos hablara de pues estos temas literarios que ha hecho, como por ejemplo el Necronomicon, ¿verdad? Me dice que usted trabaja estos temas. Así. O sea, qué es el Necronomicon para empezar? Porque si nos puede dar un resumen rápido para que la gente entre en contexto, Sí, es uno de esos temas que no se pueden simplificar, pero voy a intentar. por favor. Hay quienes me dicen, voy a leer el Necronomicon a ver qué tal, o ya leí el Necronomicon. Yo trato de no decirles nada, pero realmente me están diciendo imposible. Nadie ha leído el Necronomicon, Ok. porque no existe uno solo, existen muchos. El Necronomicon nace, y ahí sí nadie lo puede poner en duda. En nuestra cultura moderna, el Necronomicon nace dentro de los cuentos de ficción de H.P. Lovecraft, un escritor de terror que murió en 1937, dejó escuela, ha tenido una gran influencia en el género, y sin embargo, muchos lo quieren tachar de ocultista secreto, de practicante de rituales siniestros, cosas así. Él escribía cuentos de terror, pero él era ateo y materialista, no creía nada en lo que escribía. Okay. Él inventó todo y lo decía abiertamente, era honesto al respecto, y no son para dudar de su palabra. Él intentó leer algunos libros esotéricos, algunos grimorios, esperando inspirarse para sus historias, pero él mismo llegó a escribir que para él eran un montón de supersticiones sin sentido y ni siquiera eran tan dramáticos como para poderlos aprovechar para un cuento de fantasía.
Él tenía la idea, una idea que quiso plasmar en sus historias, que es muy distinta a la imagen que ha dado la cultura popular de sus obras, que es todo lo contrario. Él creía que las ideas como espíritus, fantasmas, ángeles, demonios eran algo obsoleto. Y por eso él lo sustituyó por fuerzas distintas, fuerzas extradimensionales, entidades producto de ciclos evolutivos distintos al nuestro, que siguen leyes naturales distintas a las que conocemos. Sin embargo, el estereotipo que ha dado la cultura popular es un cuento Lovecraftiano, es alguien consigue un libro de magia negra, hace invocaciones diabólicas y salen tentáculos de una puerta dimensional. Lovecraft se está revolcando en su tumba con eso. Claro. Porque ese es algo superficial, el trasfondo, el concepto de que haya algo desconocido, eso era lo que interesaba a él. Él hablaba del Necronomicon en sus cuentos como un libro de referencia, no encontró uno a la altura de lo que él se imaginaba, quiso utilizarlo como un libro que contendría estos secretos disfrazados que habían sido escritos por una ave medieval. Lo hizo tan detallado que muchos lectores creían que era un libro real y hasta no le creían a él cuando decía que lo inventó. Y empezó a crearse rumores después de su muerte de que el libro sí existía. Incluso en vida de él se decía eso. Actualmente hay mucha gente convencida de que el libro es real, que él se inspiró en una obra más antigua. Y confieso que en lo personal, ya mi perspectiva ha cambiado a estas alturas. No estoy diciendo el Necronomicon es real. Estoy diciendo, yo pienso que, y esto no es solo idea mía, hay investigadores que han dedicado su trabajo a eso y yo estoy tratando de también contribuir a esta investigación de que Lovecraft conoció a algún grupo, a un coven de brujos en Nueva Inglaterra, que compartió con él información, le dejó ver un grimorio que ellos utilizaban, un libro de magia, y él tomó cosas de ellos y las modificó para crear lo que muchos pensamos que todo lo inventó, realmente mucho lo inspiró en lo que ellos le compartieron. Nada más que le dio otra forma, lo alteró para que no todo fuera igual y también para no ofender a sus amigos. Claro. Eso es lo que sí pienso. Y es algo que los ortodoxos Lovecraftianos niegan radicalmente y por eso se está buscando cada vez más evidencia al respecto. En lo personal pienso que sí hay bastante evidencia como para pensar que así fue. Sí, porque de hecho en aquellos lugares de Europa había, bueno, debe haber todavía escuelas, ¿no? De ocultismo y esas cosas, ¿no? O sea, porque sé de primera mano que, por ejemplo, hay una escuela aquí en Ciudad de México, no, en Guadalajara, aquí en Guadalajara, perdón, se llama el Círculo Dorado, Ah, claro. que viene de allá o sea, viene de influencias de allá de Europa, ¿no? Sí, que derivó de la bota de Paul Foster Case. Ándale, exactamente. Entonces, se mencionan muchos personajes allá de Europa y sí, sí me hace sentido lo que me dice de que probablemente Lovecraft trajo esas ideas de allá, ¿no? Sí, actualmente hay muchos Necronomicones en el mercado. Ok, Podemos ir a librerías y a estas alturas hay 6 ediciones tituladas Necronomicon firmadas por Lovecraft como si él las hubiera escrito. Todas ellas son fraudes, porque Lovecraft jamás escribió un Necronomicon, ni avaló una edición. El que se ha reeditado con su nombre particular es el que originalmente fue editado por un ocultista con el seudónimo de Simon, que como libro, como grimorio, puede tener sus aciertos y errores, tiene partes que me gustan mucho literariamente incluso. Es un material basado en conceptos mesopotámicos, sumerios y en un esquema cosmológico neoplatonista. ok. Pero de Lovecraft no tiene nada. Le metieron un par de nombres lovecraftianos en un par de páginas de pasada, pero fuera del título no tiene que ver con todo lo que escribió Lovecraft, nada. Y sin embargo es el que luego le atribuyen a él. De los que se han publicado, todos se han demostrado que son o creaciones literarias o fraudes demostrados, y hay algunos de repente que tienen algún aspecto más ambiguo, pero no hay una evidencia realmente que haya un Necronomicon como tal que sea más antiguo. Esto no dice, no se puede probar que algo existe, pero no podemos probar que algo no existe. Claro. De manera que no podemos asegurar no existió el libro. Yo pienso que, como dije, que sí hay un libro que lo inspiró. ¿Cómo se llamaba este libro? Ahí está lo cuestionable. Pero es lo que he seguido investigando y es lo que he estado trabajando. He hecho también una reconstrucción de lo que pudo ser el Necronomicon, trabajando también con el material que ya se ha publicado de ello. Y eso es lo que hemos hecho. Y actualmente ya hay escuelas mágicas que están trabajando con esas ediciones que han aparecido
pero parten de la idea de que la antigüedad del libro no cambia nada. Por ejemplo, la Clavícula de Salomón, lo más seguro es que Salomón, si es que existió, no escribió nada. Las obras de Hermes Trismegisto, ahora sabemos que del siglo XVI se sabe que Hermes Trismegisto es un seudónimo colectivo utilizado por los círculos gnósticos de Alejandría en los primeros siglos del cristianismo. Ok, Sin embargo, que el origen o la autoría sea falsa, no quita que esas son obras fundamentales para el mundo esotérico actual. Entonces, de la misma manera, los mitos de Cthulhu, el Necronomicon, ya se han vuelto parte del mundo esotérico actual. En 50 años ya van a ser o menos tal vez, ya van a ser una línea más junto con el recreacionismo, con Telema, con el hermetismo, con la teosofía, con todos los demás, sin importar de dónde haya salido, aunque esté claro que está de inspiración literaria, porque ya están ahí y llegan para quedarse. sí, claro. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre escribir eh, horror de ficción y este lado esotérico y... Son cosas que se traslapan en algún momento cuando el autor comparte ambos intereses, pero realmente uno no es necesario para el otro. Ok, Eso es un hecho. Así como Lovecraft escribía cuentos de terror fantásticos siendo él totalmente escéptico y racionalista, yo empecé a escribir y mis propias historias de terror y algunas empezando a tomar algunos temas esotéricos así superficialmente que lo utilizaba para documentarme para mis cuentos. Sin creer nada de eso, yo era un muchacho bastante desubicado en muchas ideas, pero pues yo había crecido católico, claro. no tenía ideas, nociones de un esoterismo práctico, algo así, no me había puesto a profundizar en ello, ni en este momento sentía deseos de hacerlo. No sé yo para dónde me llevaría la vida. Pero uno puede tomar esto como tema de inspiración para historias interesantes. Claro. Eso sin duda, no hace falta creerlo. Hay quienes se entusiasman tanto en el mundo del misticismo que quieren creer que toda obra relevante va a tener una verdad profunda, mística, escondida, y se acostumbran tanto que al recomendar esta película, que aquella, por ejemplo, así a la Tierra como en el infierno, por ejemplo, que es una historia de terror, pero al mismo tiempo tiene conceptos iniciáticos bastante profundos dentro de la estructura, que Sí, se basa en la famosa frase vitriol de la masonería ok, y de la alquimia. Ese tipo de recomendaciones son frecuentes entre quienes tenemos el interés así del misticismo. Sin embargo, por ejemplo, una amiga, no voy a decir su nombre, pero sé que si me escucha va a saber que me va a saber estoy quién es. hablando de ella. Alguna vez me dice, porque estábamos platicando de cine, y me dice en voz baja, oye, acabo de ver El Señor de los Anillos. No sé por qué me dio la impresión de que el autor se inventó todo. ¿Por qué será? Pues sí, claro que se inspiró en las mitologías antiguas y en las culturas antiguas. Él era un antropólogo tremendo, Claro. Tolkien. Sin embargo, que la hayan recomendado y que fuera buena no significa que sea una verdad profunda del universo. Claro. A eso es a lo que me refería. Muchos se acostumbran a esa idea y a este error. Vemos una película y queremos creer que todo lo que vimos ahí es verdad. Hay muchos que empezaron en el mundo neopagano donde yo me acabé metiendo. Yo empecé en la Wicca y después ya seguí por otros caminos. Y muchos empezaron porque vieron Buffy a Cazavampiros o porque vieron la película The Crafts, Las Jóvenes Brujas. Sí, Y lo peor es que todavía hay dos, tres despistados que hablan de Manon, el ritual de Manon que sale en la película, pero eso fue inventado para la película. sí, claro. Pero hay quienes les sirvió porque descubrieron que existía la Wicca y pudieron seguirla. Yo mismo empecé a leer, no fue por la película, ya la conocí cuando vi la película, pero yo empecé con lecturas. Empecé a buscar libros, lecturas, entrevistas con wiccanos prominentes, descubrí lo que era el no paganismo, empecé a estudiar, primero me enfoqué más en estudiar la brujería italiana, la asteguería, las tradiciones de Aria de Toscana. Y después, circunstancialmente, acabé descubriendo, para adentrándome de lleno en una tradición de inspiración escocesa de lo que ahora se suele llamar brujería de cerco, que en esencia, digamos, en los elementos principales, podemos decir que es el mismo esquema de la Wicca. Sí, Sin embargo, mientras que la Wicca es una reconstrucción de ese concepto de la brujería como religión neopagana que existía un poco exagerado en la antropología de principios del siglo XX y utilizando elementos de esoterismo de otras escuelas, en este caso es más con elementos tradicionalistas y es un enfoque más chamánico.
Ok. Anders Cove Van Noten tiene una descripción de lo que es el neopaganismo que me gusta mucho. Él plantea que son las tradiciones originarias de la antigua Europa, Ok. el paganismo. Sí. Y el neopaganismo es la reconstrucción de estas. Ah, Porque aquí en México han pasado apenas 500 años y muchas tradiciones siguen vivas. Los arqueólogos y antropólogos quieren fingir que los pueblos que mantienen vivos las tradiciones de los nahuas, por ejemplo, no existen y se pueden especular qué pudo querer decir el significado Quetzalcóatl, cuando podían ir con uno de esos ancianos que ni siquiera hablan español y él les podía decir lo que significa porque lo aprendió de sus antepasados sí, directamente, sí. pero fingen que no están ahí, no les hacen caso. Pues 500 años después de la conquista siguen aquí, siguen presentes. En Europa no son 500, son 1500. Ahí sí acabó desapareciendo el 99% de las cosas. Quedaron prácticas, quedaron tradiciones, pero quienes puedan tener más demostración de que hay antigüedad o continuidad son los que menos interés tienen en demostrar nada, porque lo único que les interesa es mantenerlas vivas. Ujú. Y saben que aquello que se expone es más fácil que desaparezca. Y por eso es que nadie va a hablar de ello libremente. Abiertamente. Ah, ok. Sí, le iba a preguntar por qué, pues, se había alejado de la Wicca, porque entiendo que se alejó un poco de la Wicca y entró más en el ¿cómo es? Bueno, primero la asteguería, la tradición Astrología. italiana, que en buena parte estaba influida con la Wicca, la manera en que se publicó y que llegó a nosotros, a través de las obras de Rabin Grimasi. Ok. De los primeros textos que yo leí del tema estaba el Evangelio de Aradia, el Evangelio de las Brujas de Charles Leland, que era de la tradición italiana, justamente escrito en 1899, me parece, o 98. Pero yo no conocía mucho las diferencias. Para mí, yo me di cuenta que era otra forma de lo mismo. Ujú. Entonces, desde el principio yo estuve mezclando Wicca y Steguería. También descubrí las obras de Robin Skelton, que es de los mejores escritores de Wicca, pero su Wicca está muy influida con la Steguería también, Ok. que utiliza muchos elementos. De manera que desde el principio yo tuve esa inclinación hacia el italiano. Cuando empecé a entenderlo más, empecé a comprender que lo que se había difundido más aquí a través de autores actuales como Grimasi o Skelton era justamente una steguería adaptada a un formato de la Wicca, para hacerla accesible para los principiantes, para los neófitos. Ok. Entonces quise conocer más acerca del origen. Me metí a grupos de Yahoo, que era lo que entonces existía, ahora ya ni hay. Había grupos que habían formado algunos practicantes italianos o que eran de herencia italiana y que compartían cosas más tradicionalistas, daban distintas perspectivas. Y conseguí los pocos libros que se podía. Tenía un pequeño grupo de estudio y con eso estuvimos trabajando. Estábamos haciendo una especie de recreacionismo, no sé, reconstruccionismo, porque el reconstruccionismo busca apegarse 100% a la solidez académica, como las tradiciones de la Satú o el odinismo que quieren recrear las tradiciones de escandinavas. Ok. En este caso, como la brujería es algo que no puede depender de la academia, si nos vamos a la academia es imposible sustentarla. De manera que por eso digo mejor un recreacionismo. Apegarnos más a las fuentes tradicionales, a las fuentes antiguas, sin ceñirnos a la ortodoxia, porque a fin de cuentas la brujería es algo intuitivo, algo espontáneo. La espiritualidad no puede someterse a razón 100%, siempre tiene que haber un parteaguas. Pero eso es lo que intentábamos. Pero en el proceso acabé haciendo otros contactos, seguí algunas prácticas que me recomendaron algunas personas, en particular había una chica, Lilton Paul, que utilizaba el seudónimo de A Lily. Por desgracia ella murió a los 20 años, era muy joven, más joven que yo, Ok. pero creo que tuvo mucha influencia en muchos de nosotros. No sé cómo le hizo, pero en su corta edad estuvo muy activa a pesar de que ya todo el mundo se haya olvidado de ella. Ok. Algunos quieren culpar a que murió de temprano porque se metió a estudiar magia negra. Esto se me hace crearle leyendas negras al asunto. No tiene caso. Ok. Ella me recomendó algunos rituales. Me pasó unos rituales de Robin Artison y me dice, no hagas caso del ritual. Chécate los cantos que utiliza, las palabras que utiliza y experimenta con ellas. Fue lo que hice. Ese fue mi primer paso. Después ella me contactó con otras personas y acabé descubriendo el mundo de la que se suele llamar brujería tradicional o brujería de cerco. Pasa algo curioso. Primero, cuando que Guy Gardner comenzó con la Wicca, él empezó a utilizar la palabra Wicca porque la encontró por ahí y decidió utilizar en ocasiones. Los medios se agarraron de ahí y empezaron a llamar Wicca a lo que él practicaba casi siempre y él lo adoptó. Era una manera de distinguirse. Decía, esta es la brujería moderna.
Algunos grupos de brujería que ya existían vieron sus publicaciones y dijeron, ya puedo usarla libremente, entonces somos wiccanos, de acuerdo. Me gusta la palabra y hasta empezaron a usarla. Pero a la hora de hablar con él, a dialogar con él, esto sucedía normalmente en las cartas a las revistas como Green Egg y algunas otras, empezaron a notar que así como tenían puntos en común, tenían grandes diferencias. Y fue donde comenzó el concepto de las tradiciones. Actualmente hablamos de tradiciones no paganas, tradiciones wiccanas, cada una busca distinguirse, tiene su propio nombre, utiliza distintos nombres de deidades, distintos rituales, variantes, herramientas. Es como las denominaciones en el cristianismo. Sí. Pero en ese entonces no existía esa idea. Esa idea nació de los diálogos entre ellos. En mi tradición hacemos esto. En nuestra tradición lo hacemos parecido, pero nosotros lo hacemos así. Okay. En esos diálogos comenzó ese concepto de las tradiciones. Y los mismos brujos que al principio dijeron somos wiccanos porque ya vieron que era de moda y así podían hablar libremente y ser respetables, después, cuando los seguidores de Gardner se pelearon con él y sacaron de ser una tradición iniciática mistérica, la convirtieron en una tradición autodidacta porque publicaron rituales suficientes, muy simples, para que, sin romper su juramento, no revelaron lo interno de la tradición wicca de Gardner, pero publicaron material para que la gente pudiera iniciarse y hacerse wiccanos si quería, sin tener que estar sometido a la autoridad de Gardner, porque se pelearon con Gardner, Okay. sus seguidores. Y quienes empezaron a seguir esto, no solo empezaron a seguir lo que venía de esos libros, pensaban que todo lo que venía en los libros era todo lo que había de Wicca, no sabían que realmente podía haber más en la tradición original, empezaron a hacer sus propias adaptaciones, empezaron a nacer tradiciones wiccanas creadas por autodidactas por completo. La idea de mistérica, de que transmisión iniciática, quedó sustituida por un énfasis en la autoiniciación cada vez más. Y muchos de los brujos más tradicionalistas dijeron, ¿saben qué? Siempre no somos wiccanos. Mejor somos brujos tradicionalistas. Y ahora la nueva etiqueta de moda es Head Witch o brujería de Sasco, que igual que Wicca es una palabra antigua, pero que no, ahora se está utilizando igual que Wicca de otra manera distinta a como se utilizaba originalmente. Okay. Sí es un concepto antiguo, es un concepto chamánico. La Head Rider, Mix Rider o Head Witch, que se sienta en el cerco, el seto realmente sería la traducción, el límite entre la propiedad privada y el mundo silvestre, es una metáfora de estar entre este mundo y el mundo de los espíritus. Okay. Hay una descripción en una de tantos textos antiguos que dicen que a una mujer en un pueblo, una bruja de Sesgo, la vieron sentada en el seto, o sea, en el cerco, a caballo, cubierta con una piel de animal y con una máscara en el momento de anochecer del equinoccio. Es un punto liminal por excelencia. En todos los sentidos es un punto intermedio. Es el momento en que se manifiestan los espíritus, es el punto de contacto entre este mundo y el otro. Okay. La brujería de Salco consiste en estar en un pie en este mundo, un pie en el mundo de los espíritus, trabajar en ambos y trabajar para bien de ambos mundos. Okay. La tradición que sigo, se dice que hay que trabajar por territorio y provincia. La provincia se refiere a la comunidad social, aquí donde estamos, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros vecinos. El territorio se refiere al territorio sagrado, a la tierra que está debajo de nosotros, pero también a las fuerzas espirituales sagradas que hay en ella. No, la gran diferencia entre las tradiciones neopaganas y las paganas antiguas y las tradiciones de lo que se suele llamar como la gran tradición esotérica, que muchos hablan de ella como que es única, y ese es el peor problema, porque de repente nada es tan único, nunca hay una sola versión, es que las tradiciones esotéricas más derivadas del neoplatonismo y de la cábala y filtradas a través de la teosofía nos dicen que hubo una caída, que los espíritus, nuestras almas, quedaron de alguna manera atrapadas en estos cuerpos, en este mundo material. Es una visión gnóstica también, que hay que seguir el ciclo de encarnaciones y seguir buscando un progreso espiritual para poder escapar de esta prisión material y regresar a la fuente, al espíritu. En cambio, las tradiciones del paganismo europeo no hablan de una deidad trascendente, sino inmanente. La deidad está en el mundo, en la naturaleza. El mundo natural es la última manifestación de lo sagrado. Nuestro cuerpo es la última manifestación de nuestros seres, de nuestra alma y más hondo de nuestro espíritu. No es algo que nos vayamos a deshacer de ello. Sí, todo es parte de una unidad. Todo cuanto existe. Los dioses, el mundo, nosotros. Pero no podemos volver a ser conscientes de la unidad si estamos descartando y despreciando una parte de nosotros mismos o del mundo. Esa es la gran diferencia.
Ok. Para nosotros no hubo una caída. Estamos aquí y sí, hemos olvidado que somos parte de ese todo. Nos hemos atorado en lo mundano, es cierto, pero no quiere decir que hayamos dejado de ser parte de ello. Solo se trata de volver a ser conscientes de lo que realmente somos en el fondo. Ok. Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que las tradiciones paganas van buscando. La brujería acabó siendo diabolizada durante mucho tiempo debido a que en buena parte se conservaba en zonas rurales. No siempre, también había gente de sociedad de la nobleza en la Edad Media que la practicaba. Sí. Hay un caso en Escocia, precisamente durante el reinado del rey Jacobo, el James I de Escocia, que fue el que estableció más fuertes leyes contra la brujería, en que un joven estuvo trabajando tratando de que se derrocara al rey para que otro noble que era de sangre noble, sin embargo, era el hombre de negro, el maestro o devil era la palabra de un clan de brujos escocés, tomara su lugar como rey para poder revocar todas esas leyes en contra de brujería, pero no lo consiguieron. Ok. Sin embargo, muchas de estas tradiciones sí se conservaron en zonas rurales. Así como lo que me comentaba hace un momento en México, los pueblos originarios, muchos conservan sus tradiciones vivas. En Europa, mientras que las zonas más urbanizadas adoptaban más el cristianismo llegó hasta los pueblos, es cierto. Sí. Pero era más fácil que en los pueblos se conservaran las viejas tradiciones, las viejas costumbres. Todavía aquí en Jalisco, vamos a cualquier pueblo en los alrededores y podemos encontrar a quien diga que de niño ya andaban secuestrando chaneques. Sí. Que se abría una abertura en el cerro y entraban y bajo tierra estaban en festín de los chaneques. Hay gente que todavía escribe esas cosas. Sí. Son ideas que realmente son ideas si estudiamos en Europa, esas serían tradiciones paganas que siguen vivas y que no son llamadas paganismo. Aquí no son vistas como algo contrario al cristianismo, porque simplemente es parte de cómo son las cosas para ellos. Sí, de hecho hay un episodio que tuvimos con Don Nicho, que él nos habla que desde niño pues jugaba con estas criaturas, ¿no? Los Ujú. chaneques, ¿no? O sea, y vivía entre brujas, nahuales. Entonces, para esta gente que está en estos pueblos alejados de la ciudad, esto es completamente normal para ellos. Exacto, Sí, es así es. interesante esa parte. Maestro, ¿nos puede hablar un poquito de lo que escribe usted en sus libros? O sea, ¿cómo lo integra todos estas enseñanzas o estos aprendizajes que ha tenido? Bueno, hay distintas maneras. Ok, Aunque empecé escribiendo sobre todo literatura de terror, ok, siempre muy influido por Lovecraft, eso nunca se me ha quitado hasta estas alturas. Y me divierto escribir cosas que de alguna manera se conectan con ese mundo compartido de los mitos de Cthulhu y que conectan con ese también mundo compartido entre todas mis historias que voy creando a través de 200 cuentos que siempre que se puede trato de que, aunque sea implícitamente, coexistan como en una misma realidad, que estén conectados entre sí. ok. Pero mientras que me gusta trabajar con el enfoque Lovecraftiano, también en una misma realidad pueden existir distintos enfoques. Así Claro. como hay gente que puede creer y practicar vivir cosas desde distintos paradigmas, en el mundo fantástico puede suceder lo mismo con mayor razón. De manera que no me limito por eso. Ok, Lo que yo hago que en un cuento, lo que convenga mejor. Si quiero que en este cuento haya el monstruo con tentáculos del estereotipo lovecraftiano, pues ahí meto si es divertido para el cuento y ya. claro. Pero de repente, lo que sí ha cambiado es que tenía una personaje, por ejemplo, Valerie Loman, una chica que era hija de una bruja, Ok, y que yo casi no sabía del tema, simplemente lo incluí para adaptar un cuento que se inspiró en un sueño muy vivido que tuve. ok. Por eso le hice ¿Usted lo bruja. soñó ese? O sea, así es. Ok, Entonces fue cuando empecé a estudiar más del tema y que me acabé identificando con ello. ok. Pero mi enfoque sobre estos personajes cambió. Lo que al principio veía yo como con recelo, con inquietud, porque sí fue una pesadilla la que tuve, aunque nadie hizo nada malo, pero sí Claro, sucedió algo aterrador ahí. ok. Y entonces mi enfoque sí cambió y empecé a ver más las cosas desde su perspectiva. Entonces eso sí ha cambiado. Decidió estudiar todo eso, pues. Exactamente. Ok, Actualmente, aunque trato de que mis novelas puedan ser disfrutadas, o mis cuentos, novelas puedan ser disfrutadas por cualquier lector, cuando toco temas místicos, esotéricos, paganos o religiosos en general,
Creo que puedo decir que tal vez mis cuentos y novelas son las primeras historias fantásticas accesibles a paganos que se han hecho en México, porque a diferencia de muchas obras dentro del género fantástico que dan por hecho el esquema judeocristiano, cielo, infierno y tierra, ángeles contra demonios, siempre implícitamente ese es el esquema que está detrás de todo. Bien y el mal. Exactamente. Pero en particular, religiosamente hablando, se apega a un paradigma. Si vemos las historietas o las películas basadas en historietas, en Marvel, ahí anda Thor y los dioses escandinavos. Sí. Vimos una película donde salía un montón de dioses hindúes, romanos y todos los demás, y estuvo bien divertida. Y hasta supuestos dioses extraterrestres, sí es bien divertido cuando hacen. Sin embargo, aún así, hemos visto historias donde tocan el paradigma del cristianismo, el paradigma de las religiones, sin que haya un choque. Hasta lo han planteado en dos, tres historietas con cuidado y contacto y lo han manejado muy bien. Hubo una historieta que me gustó mucho de un sacerdote cristiano que empezaba a tener dudas, siente que hubo una señal, pero se da cuenta que esa señal viene que se pareció a Thor, el superhéroe de Marvel. Y se da cuenta, pero es un dios, entonces, ¿qué está pasando? Y Thor le contesta muy bien. Hay muchas formas hay muchas creencias, hay muchas deidades, hay muchas formas de lo sagrado en el universo. Y todas ellas vienen de una fuente universal. Lo importante es saber cómo llegar a esa fuente. Tu fe no puede estar equivocada. Y eso que venía de parte de todos diciendo que son cristiano, haciendo las paces del asunto y diciendo de una manera que no esté diciendo es uno de muchos. Tampoco, no estaba menospreciando. Sí. Ese equilibrio, yo lo leí a los 13 años, que fue cuando salió ese cómic, fue cuando lo leí, y se me quedó esa idea. Y es lo que yo he querido buscar, mantener un equilibrio. No quiero invertir papeles, no quiero que ningún lector se sienta incómodo diciendo, me están atacando a mí. Lo que trato es que mis libros sean accesibles para todos. No importa lo que crea, no importa cómo piense, Claro. puede compenetrarse dentro del mundo fantástico que estoy creando, pero al mismo tiempo quiero hablar acerca de cómo veo que son las cosas, cómo creo que son las cosas. Eso sí, Sí, la no, solución. yo sí trato de hacer de lado esa idea de que el mundo natural es malo. Esa idea, también la idea de que ciertas creencias solo por sus apariencias deben ser necesariamente nocivas o destructivas. Eso sí lo trato de quitar. Okay. Y conceptos de cómo es la vivencia, la experiencia del contacto con otros mundos, también lo he tratado de aprovechar dentro de algunos de mis personajes, algunas de mis historias. A veces incluso he hecho el juego con mis cuentos lovecraftianos de tratar de... Se me ocurrió hacer la otra perspectiva. Leí un ensayo acerca de los cuentos de Lovecraft que escribía un ocultista justamente y decía, Lovecraft seguramente él decía que tenía sueños vívidos, probablemente era perceptivo, se dice, y tenía esas visiones, pero las aborrecía porque le parecían aterradoras. Y sí, en sus cuentos, aquellos que adoran a los antiguos, a esos seres extraños de otros mundos, son personajes siniestros o siempre les pasa algo malo. Pero son cuentos de terror, tienen que pasar cosas malas. Además, él está escribiendo porque le aterraba lo desconocido. Ujú. Pero hay un cuento clave de Lovecraft, A través de las puertas de la llave de plata, donde su protagonista, Randolph Carter, atraviesa la puerta, se encuentra en el exterior, hace ese viaje iniciático, ese viaje chamánico, y se encuentra con esa entidad que hemos visto hasta en el cine a estas alturas, Yog-Sothoth, como el monstruo con tentáculos al que deben sacrificarle a alguien y que se va a comer a alguien. Aquí se encuentra cara a cara con él, y esta entidad le dice, el hombre que conoce la verdad está más allá del bien y del mal. El hombre que conoce la verdad sabe que no hay mayor ilusión que la verdad. Está dándole un concepto místico muy distinto Ujú. a todo lo de que está en los demás cuentos. Y hasta menciona al personaje. Recordó con humor cómo la gente hablaba de los malignos dioses antiguos, como si fueran, quisieran hacernos mal, como un elefante que va a ensañarse contra un hormiguero. Ok. Y se da cuenta que este ser no solo no es maligno, hasta le ofrece la posibilidad de conocimiento, de crecimiento. Sí, Entonces eso me hizo pensar, ¿por qué no ver la otra lado de la moneda? claro. También he hecho algunas historias donde, ¿qué tal si agarramos la perspectiva de esos que están trabajando al servicio de los antiguos? ¿Y qué tal si no son malos? ¿Por qué no comprender cuáles son sus intenciones? ¿Qué tal si a su modo están buscando lo mejor para sí mismos y para los demás? ¿Qué tal si Claro. todo eso de que cometen crímenes, que van a sacrificar a alguien, todo eso que sobre todo es lo que más utilizan en las películas? ¿Qué tal si fue una leyenda negra
igual que la que se creó acerca de la brujería en Europa, o si esas vamos acerca de los pueblos originarios aquí en México. Sí, como, bueno, vuelvo al ejemplo de Don Nicho, él me dice que durante mucho tiempo han satanizado a los nahuales, Ujú. cuando en realidad son unas personas con mucha sabiduría, o sea, te traen este conocimiento antiguo con ellos, ¿no? Entonces, por eso se dice que hacen lo que hacen, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces satanizan, ¿verdad? Esas cosas, las satanizan y dicen, no, pues tratan de pintarle a uno como el bueno y otro como el malo, cuando en realidad, bueno, para mi forma de ver, este mundo es en realidad una escala de grises Ujú. para mí, ¿no? O sea, no es que alguien haya 100% puro y otro 100% malo, sino que es una escala de grises donde pues mucha gente pues es mala, pero pues quisiera ser lo bueno tal vez, o hay gente buena que en realidad quisiera andar haciendo cosas malas, no sé. Exacto. Sí me gustaría también entrar en el tema de, porque he visto que empezó a impartir talleres de protección con espejos. ¿Podría hablarnos un poco de eso? Sí, lo que pasa es que desde hace años he intentado organizar algunos cursos. Yo siempre he sido más o menos reacio a ello, la verdad. Ok, Siento que se ha comercializado demasiado la espiritualidad y eso muchas veces acaba siendo más mal que bien. ok, Conozco personas que son buenos amigos que empezaron a dar cursos, pero de repente cometieron errores como decir, al final de este curso de un año te vas a iniciar. A mí me parece mayor error. claro, Porque aún si no cobran la iniciación, espero que no, pero lo más es que hay algunos que sí lo hacen y no debería cobrarse algo que es sagrado. claro, Pero, ¿cómo puedes prometer la iniciación cuando no, cuando depende de la persona, el progreso que tenga, y el momento de una iniciación real va a ser cuando la persona esté lista, cuando suceda, no, claro. no cuando ya se acabó el curso, ya es la fecha que llegó. Va a Ok, ser puro teatro lo que se haga. Y lo peor de todo es que la persona va a creer que está debidamente capacitada cuando tal vez no lo está. Nomás claro. va a tener un diploma que no significa nada. Sin embargo, Sí, es una manera de llegar a otras personas, es una manera de que quien lo necesita encuentre el conocimiento. Acabé llegando a la conclusión y me costó trabajo a mí y a algunos amigos. También tengo un buen amigo que sigue tradiciones originarias también de aquí de México. Y estábamos juntos cuando hablamos de ello. Estuvimos en un evento llamado el Diálogo Multicultural Universal que organizó el Parlamento de Religiones de la ONU en conjunto con el grupo filosófico esotérico Carpe Diem que había fundado el jesuita Jorge Manzano. Carpe Diem, sí. Este evento había personas muy valiosas, hubo una especie de magníficas ahí. Sin embargo, también había dos, tres charlatanes que se colaron ahí. Incluso había un cierto líder de secta de cierto grupo que hay por ahí, bastante nocivo, que también fue invitado. Y, y eran como la mafia que se separaba de todos los demás porque todos veían todos con desconfianza. Claro. Pero pero a pesar de todo, ahí acabamos de darnos cuenta que todos los que estaban ahí eran necesarios para cómo están las cosas. Aún las personas más desubicadas que estén compartiendo información no es totalmente y sin sustento, o los cursos de los charlatanes, son un primer paso que puede dar alguien y que tal vez diga, de aquí no soy, pero voy a seguir buscando. Tal vez que no esté listo, va a ser tiene un rechazo y mejor ya no me va a seguir. Tal vez con eso tuvo y ya se va a evitar problemas. Pero también, también puede haber quien tenga una mala experiencia ahí. Pero esa mala experiencia le va a enseñar qué es lo que no debe ser, en qué mano no se debe poner y con mayor criterio seguir buscando. Sí, También las personas deshonestas, las personas desubicadas son parte del camino de los demás también. Todos somos parte del camino de las personas que encontramos. sí, Entonces también son necesarios también. Y entonces por eso decidí también intentar hacer cursos, aportar cosas sólidas en la medida posible de mi parte, sin hacer falsas promesas o cosas que no puedo cumplir, por supuesto, con ciertas limitaciones, y empecé, o esporádicamente he hecho algo así, a veces algunos grupos, siempre han sido grupos pequeños. En particular me empezaron a invitar a un lugar llamado Casa Círculo de Brujas de la Ciudad de México. ok, Es un excelente lugar, un café hermoso, tienen cursos de todo tipo. Puede haber cursos de distintas tradiciones de todo tipo, ahí sí. ok, Ahí podemos encontrar tal vez lo bueno y lo malo, como debe ser. Pero ahí hay gente apasionada que está trabajando ahí como quiera que sea. Están dando un espacio para que la gente que está buscando algo encuentre lo que necesita, que es lo que importa. Y una opción más.
y por eso he sido feliz colaborando con ellos. De nuevo, no soy ciego a la realidad. Una cosa es la aspiración que pueda tener cualquiera que pone un establecimiento como ese. Otra cosa es la respuesta de la sociedad. La gente que va a llegar va a ver de todo. Pero mientras en esa gente que llega, hay gente valiosa, gente comprometida, gente que realmente tiene deseo, impulso de aprender, gente que tiene en sí algo que resuena con el mundo de los espíritus. Ujú. Entonces, ¿por qué no poner a su alcance esas oportunidades? Y por Claro. eso, pues yo he aceptado la oportunidad que me han dado de colaborar con ellos. Ok. Ahí se manejan temas especializados. Yo he dado cosas como introducción a lo que viene siendo el neopaganismo, introducción a Wicca. Alguna vez hice un curso de protección, de técnica de protección. En este caso que comentas, hice una clase nada más de 3 horas acerca de uso de espejos para protección. Fue un tema en particular que dos personas que habían tomado una de mis clases anteriores ahí me propusieron que organizara algo para eso y les tomé la palabra. Y lo que vimos fue los distintos usos que puede tener el espejo para usar protección, para contrarrestar maldiciones, entidades nocivas, proteger un hogar, proteger a una persona, limpiezas, distintas técnicas, distintos recursos que se puede utilizar los espejos. También hemos hecho cosas acerca de uso de hierbas, de acuerdo con las tradiciones de la brujería europea, el cómo preparar fórmulas también de curación, protección, cómo consagrar las hierbas, cómo utilizarlas con distintos métodos, cómo combinar hierbas con símbolos o sigilos. Ajá. Eh, es decir, es buscar distintos temas particulares que puedan ser útiles para las personas. También he hecho cosas teóricas. Aquí mismo en Guadalajara, en la librería Les Van de Don Quijote y en algunos otros sitios, he impartido algunas clases, algunos cursos. Hubo uno acerca de la historia del esoterismo en general, donde tuve cuidado. Este fue general, nada más teórico, Ok. obviamente. Sí. Y abreviar mucho porque fue en una sola tarde abreviar toda una historia del mundo. Es imposible abarcarlo todo. Pero yo quise hacerlo completo porque quería enfatizar lo que ya comenté, que yo no estoy de acuerdo que haya una sola tradición esotérica que simplemente le cambiamos las etiquetas y todas son la misma. Ujú. Hay grandes diferencias entre distintas escuelas y a veces no ser consciente de esas diferencias es parte de lo que nos complica. Sí. Además, yo estoy en una de las que técnicamente son menos conocidas o menos aceptadas que las demás, entonces me interesaba el esclarecer ese aspecto y fue algo que quise tocar. Otro tema que me pidieron específicamente era el desarrollo de lo que se conoce como el sendero de la mano derecha y el sendero de la mano izquierda. ¿En qué consisten estos conceptos? ¿De dónde vienen? ¿Qué implican realmente? Ahí me dejaban trabajando, hasta acabé aprendiendo cosas a la hora de documentarme porque empecé a buscar fechas y fuentes de cosas de las que no tenía noción y me aclaró a mí mismo muchas dudas y creo que valió la pena la experiencia. Sí, ¿podría explicarnos qué es eso de esa técnica? Lo que sucede es que esto viene realmente del tantrismo de la Del India, ritmo de la India. pero originalmente son distintas disciplinas de lo que podríamos decir del yoga o distintas disciplinas filosóficas. Una es la disciplina, el rigor. La otra, la experiencia vivencial. Es como el contraste entre razón e intuición, rigor y placer. Sí. Es como también, otra analogía sería el pilar de la derecha y de la izquierda del árbol cabalístico. Ok. Eh, a partir de Blavatsky y después de ella Aleister Crowley, empezaron a aplicar esta terminología a la magia occidental. Ellos planteaban que la magia espiritual, la magia, lo que en los neoplatonismos se llama la teurgia, Ujú. lo que busca acercarse a lo divino, el crecimiento hacia la luz, es el sendero de la mano derecha. Y el sendero de la mano izquierda es aquel que busca el placer, que trabaja con las fuerzas de la oscuridad. Ok. Pero Blavatsky y Crowley están trabajando desde un paradigma influido por la cultura occidental, que de nuevo hace esa polarización entre bien y mal, Ujú. que el oscuro y lo negro es sinónimo de mal. Sí. Algo que contradice al hinduismo, contradice a las tradiciones chinas, contradice a las tradiciones mesoamericanas, contradice a todas las tradiciones del mundo. Solo una única tradición que no se ha llegado a través de Europa mantiene eso de el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, el blanco contra lo negro son lo mismo. Y esta simplificación la adoptaron Blavatsky y Crowley en cierto grado. Aunque Crowley estaba peleado con las cuestiones de moral,
todo el mundo sabe. Ahorita todos los magos negros lo tienen como ídolo. Sin embargo, él está ya desesperado con eso, de coraje, porque él se considera a sí mismo un mago de la mano derecha, y él decía que los magos negros no tenían futuro, truncaban su evolución y no llevaban nada nuevo porque se ataban a sí mismos con el egoísmo. Eso es lo que decía el propio Crowley. Okay. Él experimentó con lo oscuro, sí. Él experimentaba con todo. Hizo muchas tonterías, pero tenía conceptos muy claros al respecto. Lo malo es que no era congruente a veces en lo que hacía. Era curioso, pues. Sí, exacto. Pero su seguido se han enfocado en el lado morboso y no se dan cuenta que está convirtiéndose justo en lo que él despreciaba y usando a él como excusa. Sí. Pero originalmente, la idea que está detrás de esto es que se estudia primero la mano derecha en el tantrismo porque permite la disciplina. Aquí en Occidente sobre todo es necesario y es lo que más se difunde, porque a través del yoga, la disciplina, el control del zigos. Okay. Es decir, debemos aprender a controlar nuestros impulsos. ¿Por Ujú. qué? Porque somos impulsivos, somos descuidados. Sí. Y una vez tenemos este control, podemos permitirnos la experiencia, la vivencia, la intuición, el placer. Muchas veces se piensa que permitirnos el placer dentro de la magia, el disfrutar las cosas, es hasta entregarnos al lado oscuro. No, no es así. Nos trata disciplina 100%. Dice la encomienda de la diosa, la encomienda de Adia en la brujería. Todos los actos de amor y placer son rituales en mi nombre. Eso se me hace magnífico. Claro. En Occidente se ha satanizado la sexualidad. Lo del sexo es malo. Sí. El sexo es pecado. Sí, sí. El sexo es algo castigable. El sexo por placer, sobre todo. Solo debe ser por reproducción. La represión es obligada. Pero hay que reconocer, una vez que aprendemos a controlar, podemos permitirnos disfrutar y al mismo tiempo enfocar eso que sentimos, enfocar ese placer energéticamente para un fin constructivo. Eso es el gran contraste entre la mano izquierda y la mano derecha. Sí. Y eso es justamente otro punto donde hay contraste con el neopaganismo, porque dentro de la brujería se puede decir que se trabaja con luz y oscuridad. Son vistos como parte de una sola cosa y no se puede trabajar con uno sin el otro porque se crea un desequilibrio. Pero es necesario equilibrarlos y no vemos la oscuridad como el mal, no la vemos como el desenfreno, no la vemos como dañar a otros. Sí. Todo lo contrario. Siempre va a haber enaltecer la vida, nuestro bienestar y el de los demás y el de la naturaleza. Y esa es la gran diferencia de paradigmas que es tan difícil de explicar. Porque hay quienes no comparten esa idea porque se quieren quedar su propia identificación. Quienes siguen el sendero de la mano izquierda muchas veces lo ven como un sendero del egoísmo. Enaltecerse uno mismo, tener fuerza uno mismo. Lo que está bien, tener fuerza, es como lo que dicen. Si vamos a tener caída, la caída empieza en casa. No puedo ayudar a los demás si yo mismo no estoy bien. Exacto. Que es muy sano. Claro. Sin embargo, alguna vez me tocó escuchar a un seguidor de Camino a Mano Izquierda diciendo, es que estoy preocupado por mi familia que está enferma, están enfermos varios y ya sé que no debería que porque el lado izquierdo y el ego primero, pero me preocupan. Él simplemente era una persona decente y está disculpando por preocuparse. Él estaba malentendiendo el concepto. Lo bueno es que seguía sintiendo lo que debía sentir como ser humano decente. Claro. Pero él estaba malentendiendo que debía no importarle a nadie ni su familia porque estudió la mano izquierda. No, no funciona así, jamás funciona así. Claro. Hay un grupo que empezó en los años 90, un grupo de satanistas escandinavos, que esos eran unos enfermos mentales. Sacrificaron a alguien, un sacrificio humano. Aquí en México tenemos que hay gente que sacrifica gente, sabemos, hay criminales. Sí, claro. Aquí no es leyenda urbana que hay grupos criminales. Sí. Allá este sujeto hizo eso y acabó en la cárcel. Él fundó algo que se salió de la cárcel, se cambió de nombre, se puso otro seudónimo y ha publicado un montón de libros de magia que se volvió un bestseller y está siendo muy utilizado y nadie sabe que era ese mismo asesino. Él lo llama anticósmico. El sendero anticósmico que pretende, es como el gnosticismo pero llevado al extremo de una manera vil, Okay. pervertido. Un gnosticismo pervertido, corrompido y distorsionado. Porque el esquema es la creación del demiurgo, la creación de Dios y las criaturas que son prisioneras en esa creación. Ese esquema agnóstico, pero esta vez, como técnicamente el creador es el malo para ellos, según ellos, es el enemigo, resulta que las leyes morales que impuso el creador son malas y debe entregarse al mal.
Entonces deben trabajar contra la naturaleza. Deben, por eso, acabar sacrificando a alguien loco. Ese es el planteamiento. Actualmente han quitado eso de adorar al mal, pero siguen con la idea del anticósmico, que es ir contra la creación, ir contra los ángeles, ir contra Dios, ir contra la naturaleza, ir contra la sociedad, ir contra todo. Como el pescadito que se lanza contra la corriente y dice, voy a destruir el río. Así están. Sin embargo, se ha puesto de moda eso. Claro. Eso muestra el extremo hasta donde se ha corrompido y distorsionado un concepto que realmente no tenía nada destructivo, pero quien tiene un impulso destructivo no es que esté en el camino que escogió, sino que está acomodando las cosas para usarlo de excusa. Claro. Sí, sí, y luego hay mucha gente pues que muy susceptible a esas cuestiones, ¿no? O sea, que fácilmente se pueden ir por ese lado, ¿no? Podría ser. Entonces, me recordó ahorita lo que dijo de este tipo que sacrificó una persona. Aquí había un grupo que se llamaban los narcosatánicos y eso hacían, ¿no? O sea, sacrificaban a un muerto, pues personas vivas, ¿no? Sí. Y al final, pues, bueno, dicen que este muerto se les vino en contra y los acabó con todos, ¿no? Por eso terminaron. Entonces, sí me gustaría que me dijera, usted sí entiende que, o sea, para usted sí existe el alma, sí, o sea, no es meramente literatura, pues, ¿no? Por lo que me ha estado platicando, para usted sí, todo esto sí es real, pues. Sin duda. Claro que sí. Ok, Esto es a lo que he dedicado mi vida a estas alturas. sí, Para mí, sigo escribiendo porque es lo que sé hacer, disfruto hacerlo, creo que puedo hasta hacer algo útil, difundir cosas y cuando menos escribir cosas con las que se diviertan mis lectores, con eso ya soy feliz. claro. Eh, que ganaría más y viviría mejor si no me dedicara a eso, sin duda. Pero es lo que más me gusta hacer. Sin embargo, mi responsabilidad, mi objetivo, lo que yo considero mi destino es sostener, preservar, conservar y compartir con quien pueda las usanzas del sendero que yo sigo, Ok, que para mí son lo más importante. Y sí, me he topado con problemas en donde hasta personas en el mundo editorial podrían estar convencidas de que lo que yo estoy tratando de lo que yo estoy escribiendo son cosas diabólicas, que son nocivas. No puedo evitar, no puedo lidiar con los que prejuicios de la gente. ya lo satanizaron también usted. Sí. Hay personas que son muy buenos amigos, pero que ellos saben y yo sé que en el fondo no podemos compartir ideológicamente porque tenemos ideas antitéticas. Están convencidos de que todo lo que yo estoy haciendo es nocivo Claro, en ese aspecto. Sin embargo, seguimos siendo amigos. Lo bueno es que somos lo bastante maduros como para que no vamos a tardarnos en eso y podemos hacerlo de lado y eso no es ningún problema para nuestra amistad. ok, sí, es diferenciar la amistad Exacto. de la creencia que de cada quien, ¿no? Sí me gustaría que nos dijera, maestro, eh, ¿qué necesita la gente para continuar este camino de despertar? A esas alturas voy a decir algo que tal vez hace 20 años habría sido obvio. Ok, Estudiar, leer y practicar. ok, Esas tres cosas. No basta con ver videos, mm, no basta, definitivamente no basta con TikTok, no basta con videos de YouTube, no basta con que alguien le platique a uno. Pueden ir a los cursos que yo doy si son bienvenidos, pero aún así, lean cosas, libros, cosas que profundicen y distintas perspectivas. sí, Si yo les digo, esto no sirve, no estudien eso, también léanlo para que vean qué es lo que estoy cuestionando y por qué lo estoy cuestionando. Y capaz que deciden que yo me equivoqué, sí, claro, pero se vale. Pero que tengan su propio conocimiento, no crean a ciegas lo que ni yo le diga, ni ningún maestro le diga, que ningún gurú le diga. Si entran a una escuela que les dicen, no deben jamás leer esto, nada más lean las cosas aprobadas por la escuela, salgan huyendo. sí, Porque ahí sí, esa es su actitud de secta destructiva. Y hay grupos que trabajan así. claro, Si el maestro, si ven que el maestro sospechosamente, curiosamente, de repente ha tenido amoríos con todas las chicas que están ahí, también hay una escuela que fue fundada aquí en Guadalajara y ya está en 3 estados que es así, también salgan huyendo.
Claro, Tener esfuerzo, buscar aprender, siempre profundizar más y poner en práctica, experimentar. Regarla tal vez, pero experimentar y vivir las cosas. Creo que eso es lo fundamental. Actualmente hay demasiada dependencia de, a ver, voy a ver un video, voy a ver algo rápido. Platíquenme, no tengo tiempo, no tengo paciencia para leer. No, si alguien no tiene tiempo para leer un libro, no tiene tiempo para seguir un camino espiritual que exige esfuerzo, que exige un esfuerzo intenso e incluso exige experiencias duras de la persona porque es un crecimiento real lo que uno está buscando. claro. Entonces es necesario ese primer paso. Si no se pueden dar la tarea de estudiar y de aprender, no van a poder seguir. No, pueden tomar cursos de fin de semana y jamás van a aprender nada. Y lo malo es que pueden creer que ya saben y no es así. Claro, Hay demasiado interés en las cosas fáciles. claro. Por eso la magia de caos se ha popularizado tanto. La magia de caos que ahora consiste en que cualquier cosa que se invente uno, si uno hace con convicción, va a funcionar. Alguien puede poner un altarcito a Barbie y Ken y invocar a Barbie y Ken como si fueran espíritus y hacer un trabajo mágico y supuestamente eso va a ser eficaz. Puede que cualquier tontería funcione, pero no va a funcionar igual que algo que tiene miles y miles de años detrás, como las deidades de las culturas antiguas, los espíritus, los ángeles, las hadas, los dioses prehispánicos, los dioses escandinavos. Son entidades, si quieren creer en su realidad objetiva o creer que son símbolos para fuerzas cósmicas o hasta para parte de nuestra conciencia, que crean lo que quieran, pero aquello que ha sido practicado y tiene fue la fuerza de generaciones detrás es mucho más sólido que aquello que de repente nos sacamos de la manga o es producto de nuestra cultura popular. Claro, Y esa misma tendencia a lo autodidacta y a lo improvisado, a las salidas fáciles, hace que ya haya un desprecio hacia la tradición, hacia la enseñanza. La magia, la brujería, siempre fue por iniciación, ujú, y hay una razón para ello. No significa que nadie puede hacer nada sin haberse iniciado en una escuela. No, claro que no, claro, cualquiera puede. Si tiene la capacidad, si pone esfuerzo, si tiene la vocación, pueden hacerlo por su cuenta. Pero cuando alguien entra a una escuela y recibe una iniciación, puede llegar mucho más lejos. Y no se trata de voy a tener más poderes. No, mayor crecimiento. sí, Porque va a brevar de aquello que le es transmitido, toda la fuerza acumulativa de la corriente mágica de quienes estuvieron detrás en generaciones pasadas. En la brujería italiana hay una frase que me gusta. Muchos empiezan un ritual diciendo, me encuentro bajo la misma luna que alumbró a mis antepasados. Eso me parece muy importante. Recordar que estamos trabajando donde otros trabajaron antes y otros lo harán después de nosotros. claro. Una frase para el sendero de la brujería italiana es el sendero muchas veces hollado. Que así por ahí han caminado muchos y por eso por ahí caminarán muchos más. Lo que hay antes y lo que hay después. Por eso dentro de la brujería en particular existe esa idea de que uno no puede irse de este mundo sin haber transmitido lo que a alguien más, Ok, o haber sea, tenido a alguien a quien enseñar, sí, sí, para que no se quede en uno mismo, siempre compartirlo con alguien, un alumno. aunque sea uno o si se puede varios, lo que Claro, sea, pero es necesario que lo que recibimos de otros llegue a alguien más. sí, Y compartir. sí, y despreciar esa posibilidad es cerrarse las puertas a uno mismo. Claro, Y es ayudar a que se pierda algo que no creo que se pierda, pero que va a ser más y más escaso, mientras un mundo que va en camino hacia una civilización incivilizada, sí, donde la ignorancia reina y donde todo el mundo deja las cosas en manos de las máquinas, entonces la decadencia va a ser mayor si no preservamos lo que tenemos. claro. Maestro, pues es que yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, hay que cuestionarnos todo. Nadie tiene la verdad absoluta para mí, nadie tiene la verdad absoluta, Así es. pero me gusta quedarme con lo que resuena conmigo, ¿no? O sea, esto sí. Por ejemplo, muchas cosas de usted me dijo me resonaron. Yo me quedo con eso. Y lo que no resuena conmigo, pues no, o sea, lo dejo pasar, ¿verdad? Claro. Maestro, la verdad que me quedo muy impactado con lo que me dice porque, pues yo sé que usted
Yo había leído y yo sé que es muy literario. De hecho, ¿hay alguna manera de adquirir sus libros? Pues sí, Sí, he estado trabajando la mayoría de las veces con sellos editoriales independientes ok, a pequeño nivel. Tengo un solo libro que se encuentra en librerías por todo el país en teoría. El último relato de Ambrose Bierce, ok. que con el sello Paraíso Perdido, que en su más reciente edición sí tuvo distribución en librerías, pero la mayoría de mis títulos no están en librerías. No están. Pero pues también lo que pasa es que estos sellos editoriales independientes dan más libertad para escribir libros muy inusuales, que es lo que tiendo a hacer. Claro, Más autocontrol, digamos. No sí. tantas exigencias de ceñirme a ciertos temas, ceñirme a ciertas estructuras, a ciertos formularios, etcétera. Es más libre, pues. Exactamente. Algunos son de Kelly Ediciones, que ahí uno de los que más le trabajé, un ensayo sobre la literatura de terror. No es descubrir el hilo negro, pero siempre una síntesis para que esté accesible para lectores en español de lo que es la literatura de terror. Está en Kelly Ediciones y algunos otros libros. Otros los tengo en Mandrágora Ediciones. En Mandrágora, ahí sí es más literatura fantástica, de novelas, tenemos novelas de vampiros que han salido, no, estas también se aparecieron con Kelly Ediciones, pero lo que pasa es que la editora de Mandrágora coescribí con ella la primera, La Larga Noche, y los libros del proyecto Necronomicon, que son Mi Recreación en Necronomicon, algunos libros como El Rastro de los Antiguos, que es un libro vagamente novelado, pero que está todo basado en información real acerca de las fuentes que puede utilizar Lovecraft para realizar sus obras, en particular de lo que escribe en Las Montañas de la Locura. Ok, Y también, a su modo, se convierte en una historia de ciertas órdenes esotéricas europeas. ok. Y la biografía de Al Harster, del árabe loco que escribió el Necronomicon, una biografía completa. Este es de los trabajos más necesitables, el trabajo más ambicioso que he hecho en el mundo literario. Ok, También apareció con Mandrágora y están disponibles en la tienda en línea de Mandrágora. La pueden contactar o buscar en Facebook o Instagram. ok. Mandrágora Ediciones, su icono es una calavera de cuervo. Bueno, Y los... bueno, aquí vamos a dejar un banner para que, De acuerdo. para que puedan acceder ahí a la página y puedan buscar los libros del maestro, ¿verdad? También pondremos sus redes sociales y algún número Claro. que pueda proporcionar por si se Sí. necesitan. Los libros que no aparecen con ese sello, iba a mencionar, están con el sello Tubal Albain, que es Ok, un sello con el que yo estoy trabajando en lo personal. También algunos otros autores han publicado con ese sello. ok, De nuevo, edición independiente, tiraje corto. Me pueden contactar directamente o a través de Mandago Ediciones para conseguir cualquier título. ok. Y sí, me pueden escribir igual por WhatsApp, 33 14 81 40 75. O me pueden contactar también a través de Facebook o por donde gustan. Estamos a sus órdenes o a través de Mandago Ediciones. Perfecto, Los, maestro. los de también quería mencionar, aunque son pocos, pero también tengo libros que hablan de lleno de lo que yo mencionaba, acerca de la brujería tradicional, de la brujería de cerco, de las tradiciones esotéricas reales, porque pienso que si no hay gran interés o gran respuesta en el aprendizaje directo, los libros, que es lo que sé hacer, es una manera que tengo de poder ayudar a que se preserve y que llegue a quien Ah, necesite llegar a estas cosas. claro. Muy bien, maestro. Sí, vamos a dejar aquí sus redes, todo lo necesario para que puedan adquirir sus libros o contactar directamente con el maestro para, pues, si quieren, tal vez algún taller también, ¿no? O sea, también con los talleres que está impartiendo. Maestro, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por aceptar la invitación, me gustó mucho. Yo creo que sí, sinceramente, se ocupa una segunda parte porque, pues, son muchos temas, ¿verdad? Que se pueden abarcar. Pero pues si quieren que el maestro vuelva aquí a despertar de Nahual, pues, pongan ahí un comentario y yo quiero una segunda parte con el maestro. Maestro, gracias por haber venido, le agradezco Muchas gracias. y pues nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Nos vemos.